Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un excelente video de Delta Force Mobile con excelentes noticias, papá. Ponele voluntad que se viene, así que deja tu poroso like, suscríbete que es lo más importante si quieres estar informado. Así que bueno, empecemos con lo más importante. Estarán viendo en pantalla el mapa gigante de lo que es Delta Force en lo que es 2035 con todos los mapas correspondientes que oficialmente mucha gente se va a impresionar. Pero bueno, básicamente haciendo énfasis en este mapa tan gigante, que muchos han dicho de que va a ser el mundo abierto como tal, o pues que el modo Battle Royale. Así que bueno, en este mapa, como ustedes pueden verlo detalladamente, es el mapa de operaciones, en el cual tenemos Space City, Brackage, Layali Grove, Zero Dawn, entre otras mapas que van a estar yendo completamente dentro de lo que es pues Delta Force Mobile. Por cierto, vamos a hablar de Brackage y Space City, porque sí, los van a meter completamente ya en operaciones para que la gente pregunte por si no lo saben, así que son excelentes noticias. Bueno, este mapa podría ser, sencillamente, podríamos decir que parte del mapa de lo que es el mapa gigante, lo que tenemos actualmente en Delta Force como tal, el mapa de operaciones, podríamos decirlo, y se van a incluir cositas. Una de ellas, que se ha hablado muchísimo, es el apartado de los jets. Los jets se van a integrar a lo que es Delta Force en general. Sí, ¿qué son los jets? Básicamente, helicópteros, aviones, básicamente. Helicópteros ya tenemos dentro del juego, pero no tenemos jets. Los jets se van a poder utilizar dentro del mapa para poderlos, ya saben, enfrentar completamente a toda la infantería o enfrentar completamente a todo lo que es terrestre y a lo aéreo. O sea, en dado caso, estaré mostrando cosas detalladas de cómo se ve un jet y cómo se utiliza un jet. A lo mucho en Battlefield, porque pues, ustedes saben que ha jugado Battlefield sabe que hay jets y se pueden utilizar y es brutal. En fin. Y estos jets estarían implementándose con el nuevo modo de juego que estaría llegando con un mundo abierto. Ahora, ¿esto da hincapié a un Battle Royale? Honestamente voy a decir que sí. Un Battle Royale ya es inminente que pueda llegar a Delta Force en una gran actualización posteriormente en el futuro, ya que actualmente pues no hay Battle Royale nuevo o haya salido un nuevo Battle Royale al día de hoy. Y como Warzone Mobile cerró, seguramente Delta Force diga, ok, intentemos nuestro Battle Royale por tiempo limitado, un modo de juego establecido con vehículos y demás, para ver qué tal sale. Además de más modos de juegos como lo que se espera como un mundo abierto, con eso de que van a incluir todos los mapas. Imagínate, o sea, es brutal hasta cierto punto. Ahora, les tengo noticias también para la gente que ha tenido preguntas acerca de los mapas actualmente dentro del juego. Los dos mapas importantes que no han entrado en rotación, los cuales son Brackage y Space City. Space City y Brackage ya han entrado en rotación completa y permanente dentro de Delta Force Mobile en China. Se estará implementando en lo que es la versión global próximamente, muy cerca. O sea, ahorita estamos con eventos dentro del modo operaciones. Yo sé que están aburridos de jugar Represa Cero y jugar Layali, o sea, Bosque Layali, mejor dicho. Pero no se preocupen, añadirán completamente estos dos mapas completamente a la rotación. No sé si los vayan a dejar permanentes o solo los dejen por rotación. Ojalá estén mejor permanentes porque hay mucha comunidad que juega ya actualmente Delta Force Mobile. No es como que no haya jugadores, hay demasiados jugadores jugando al día de hoy. Así que estarían llegando completamente como incentivo para traer el juego de la mejor manera posible, ya de forma de rotación completamente permanente para la versión global del juego. Sí, la versión global también me refiero a la versión de Garena, o sea, básicamente a la versión en la que jugamos todos nosotros, estamos de acuerdo. O sea, porque en China ya se puede jugar y es permanente, o sea, solo para que sepan. Otra cosa muy detallada, ¿cómo va el desarrollo y el mapeado de mando? Pues básicamente casi ya está listo, solo tienen que hacer las últimas líneas de código fuente para que sea añadido a dispositivos móviles. Como ustedes saben, en PC se puede jugar por lo menos conflicto bélico. Va a pasar lo mismo con Delta Force Mobile, que se va a poder jugar con mando. Las salas van a estar divididas, o sea, una persona de mando, si entra a una lobby, solo va a jugar contra personas de mando. O sea, no va a jugar contra personas que utilicen el táctil, solo para que sepan. Ok, solo para que quede claro. O sea, una persona utiliza mando, va a jugar solo contra este mando y de momento solo se sabe que va a estar permitido el mando en conflicto bélico, no en operaciones, de momento. Así que bueno, para que sean una idea. Además de que lo que vamos a implementar y lo que hemos decidido y contemplado dentro del propio juego, cosa que me parece que son excelentes noticias por parte del juego, además de todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos visto actualmente al día de hoy con lo que es pues Delta Force Mobile. A ver, teniendo en cuenta un mundo abierto, un estilo Battle Royale, además de las nuevas, los nuevos eventos que van a implementar, lo que es parte de los modos de juego que quieren sacar al mercado, lo que quieren hacer actualmente con el juego, me parece perfecto. O sea, estas son excelentes noticias de que quieren implementar cosas muy buenas para lo que es Delta Force en el futuro. O sea, esto va a aplicar para actualmente PC y móviles. Eso sí, voy a ser sincero con ustedes. Yo puse la pregunta tal cual a los devs del Battle Royale, porque honestamente, siendo sincero, el Battle Royale aplica más para la gente de móviles que para la gente de PC.
Y pues no se sabe cuándo salgan consolas, porque falta el mapeo de operaciones. Y actualmente en móviles vamos a tener el mapeo, pero solo actualmente de lo que sería el mapeo de por no hacer énfasis, el mapeo actualmente solo en conflicto bélico, que están ya con las últimas líneas de código fuente. Ahora, la rotación de mapas, pues lo típico, la dirección de mapa ya está dentro del juego, así que no hay nada que preocuparse. Y solo para que sepan cómo están trabajando actualmente con el juego, con las nuevas noticias, nuevas implementaciones, van a implementar los jets, van a implementar muchas cosas. O sea, la verdad es que vale completamente la pena estar al pendiente de todo lo que se ha estado informando actualmente al día de hoy con pues Delta Force Mobile y todo lo que quieren hacer acerca del juego, cosa que me parece perfecto. Y pues ya veremos qué termina pasando hasta cierto punto. Entonces, en pocas palabras, bueno, tenemos el mapa mundi de Delta Force, el War of Azara, o sea, básicamente el mundo de Azara del año 2035, en el cual van a implementar Brackage y Space City para móvil, porque en PC ya está eso, y en la versión de China también ya está. Van a implementar 2 mapas más en ese mismo mundo, en el que incluirá muchísimas cosas más. Se van a incluir los jets también en futuras actualizaciones, están haciendo ya las pruebas correspondientes, además de nuevos mapas y eventos que van a estar llegando dentro del juego también, dispositivos móviles correspondientes. La temporada finalizaría exactamente en 40 días, y en 40 días habría reinicio de rangos, nueva temporada, nuevo pase de batalla y nuevo contenido también, además de un nuevo agente, porque cada temporada dura también 70 días. Cuando esto se filtre o sean las primeras pruebas de la beta, que normalmente las pruebas de la beta llegan primero a la versión de China, luego llegan a la versión global, no los estaremos informando a detalle para que puedan disfrutar del juego considerablemente como se debe. O sea, para que ustedes estén tranquilos de que sí van a poder disfrutar el Delta Force Mobile con muy buenas noticias y también muy buen contenido. Así que no se preocupen. Como les dije, COD Mobile no estaba pensado para un Battle Royale, y el Battle Royale lo sacaron casi a 5 meses de que el juego se lanzara. Imagínense, imagínense. O sea, el Battle Royale en COD Mobile no estaba pensado, y fue TiMi Studios el que dio la idea de sacar un poderoso Battle Royale. Así que si TiMi lo hizo con COD Mobile, no lo descarten para Delta Force, ya que TiMi Studios con Team Jade son los desarrolladores de este juego. Así que tranquilos. Se viene el Battle Royale posiblemente en un futuro muy largo, no tan cercano, pero de que va a llegar, va a llegar. A ver, vamos a mitad de año. Todo puede suceder, todo puede ocurrir, todo puede filtrarse. Son cosas que pasan, o sea, ya saben. Y ya veremos qué pasa actualmente con la beta en China, que debería estar llegando actualmente en el mes de junio. Porque exactamente la nueva temporada estaría llegando, la nueva temporada de Delta Force Mobile estaría llegando oficialmente a mediados o a finales del mes de junio. O sea, del mes de junio. No está mal, loco. No está mal. A finales del mes de junio tendríamos lo que sería la actualización de temporada, nuevo contenido y muchas cosas más. Además de lo que ya viene en estas semanas, básicamente, ¿cómo te explico? En estas 7 semanas va a haber mucho contenido. No, perdón. 5 a 6 semanas de puro contenido y eventos que van a meter dentro del juego. Así que atento, estas son las noticias de hoy, el día. Son noticias muy importantes y noticias muy buenas para Delta Force Mobile. Básicamente hablando de mundo abierto, Battle Royale, los jets, la rotación de mapas como Space City y Brackage, que estarán llegando completamente ya a la versión que jugamos nosotros, porque en China y en PC ya está. Además de muchas cosas más que se van a implementar dentro del juego. Cosa que me parece perfecto. Quiero saber tu opinión, como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Gracias.